Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Esperando que se encuentren bien. Feliz Día de la Mujer. Gracias, licenciado. Que esté bien de salud. Gracias. Un fuerte saludo, un abrazo. No se puede dar hoy, pero por lo menos va encaminada a que no se celebre ese día 8 de marzo. Los 8 de marzo deberían de ser los 365 días, 364 días restantes. Y que las actividades, especialmente de emancipación, especialmente del dominio masculino en algunos casos, pues se deje ya por un lado y que se le pueda, y que la mujer tenga el mismo derecho que tiene el varón en sus mismas actividades económicas, políticas, sociales y culturales. Así que hay que, todos los días, hay que sentirse, especialmente la mujer, libre y con el criterio de poder poner de manifiesto sus ideas, lo que ella quiere ser, y no que depende especialmente de una persona o grupo social en Guatemala. Así que cuando termine la clase les doy permiso para que se tomen su café para celebrar el Día de la Mujer, 8 de marzo, en el cual tuvo que haber una situación de desgracia, especialmente en el aspecto laboral, que perdieron la vida varias mujeres para poder ser reivindicadas más adelante sus derechos y obligaciones, que de poco a poco, ¿verdad? Ustedes pienso que más adelante tal vez van a ir mejorando las condiciones, especialmente las mujeres, pero va a ser es una lucha constante y permanente, ¿verdad? Ayer se llevó a cabo la caminata. Desafortunadamente no en muy buenos términos, algunas que otras personas pues salieron del contexto en el que iba la marcha, pero creo que en general estuvo bastante bien, ¿verdad? Así que para un par de cosas, yo creo que el miércoles ya les estaré publicando sus notas. Los compañeros que no estén ahí, aunque se hayan examinado, quiere decir que o mandaron tarde su examen o etcétera, pero ya busqué en la plataforma uno por uno, individual, con nombre, con carnet, y los que tengo ahí, los que van a aparecer ahí, son los que están, ¿verdad? Los que no están, y que por algunos casos tuvieron problemas de conexión o por X o Y razón, el examen lo voy a estar realizando el día lunes. No sé qué día es el lunes, vamos a ver. El próximo lunes 15, a partir de las 5 de la tarde, a modo de no interrumpir las actividades propiamente mías y sus clases, especialmente. No sé con quién tienen clase, creo que teoría de la investigación, creo que tienen, ¿verdad? No, perdón, están conmigo, no hay problema. El primer periodo es periodo de la investigación, pero entonces no habría problema. Entonces, para algún compañero que no se haya examinado o alguna cuestión, pues el lunes. Yo el miércoles les coloco las notas conforme están los listados ahí en la plataforma, y no hay para otra, ya que ahí vamos a empezar. Tal vez solo creo que faltan unos compañeritos hay algunos compañeros que no se han inscrito, ¿verdad? ¿Hay alguno de ustedes todavía? Yo creo que falta una oportunidad para inscribirse, que creo que es ahorita en el mes de marzo, pero no sé si van a aparecer en los listados o no. Entonces, el tema de hoy, vamos a ver lo que es el nacionalismo, liberalismo, fundamentalismo, etcétera. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Miren, por ahí ya les había manifestado que habían dos preguntas que estaban un poquito malas por ahí, pero algunos las contestaron bien, ¿verdad? Ustedes, pero otros de todas maneras les sumé los puntos que estaban ahí pendientes para que no me van a decir, mire, yo contesté. No, ya están subidos los puntos ahí y aparecen, ¿verdad? Y algunos otros no hubo necesidad, pero como que le agregaron el uno que faltaba ahí, al 144, y la otra pregunta era de Renan.
pero no hay problema, eso ya está solventado para que no vayan a estar con que, mire, ya yo saqué buena esta, ¿no? Ya todo está elaborado, ¿va? Me equivoqué ahí a la hora de hacer el examen, pero todo es de error y enmienda, ¿va? Así que no hay ningún problema. Y si saben siempre de algún compañerito, pues les agradecería que pudieran informarles que el lunes a las 5 de la tarde. Entonces, nacionalismo. Nació el nacimiento de las naciones en el siglo XIX, ideología de las revoluciones liberales y burguesas. Tiene un triple significado: uno es la defensa denodada de los valores vernáculos, idioma propio del país, de una comunidad frente a la intervención o interferencia extranjera en asuntos domésticos, la exacerbación, o sea, irritación del sentimiento nacional, generalmente unida a la xenofobia, repugnancia hacia los extranjeros y belicismo al estilo nazi. Y tercero serían los afanes separatistas o de autonomía política de grupos nacionales en estados multiculturales y multiétnicos. El nacionalismo es una ideología política especialmente que considera la creación de un estado nacional como condición indispensable para realizar las aspiraciones sociales, económicas y culturales de un pueblo. El nacionalismo, digamos, se caracteriza ante todo por un sentimiento de comunidad, de una nación, derivado de unos orígenes, puede ser de carácter religioso, la lengua e intereses comunes de lo que les hablaba. De alguna manera el nacionalismo no es malo. Lo que es malo es que de alguna manera otras personas lo interpretan de una manera totalmente diferente a lo que el propio autor, como vamos a ver más adelante, lo establece. Aquí, digamos, hay algunos grupos, digamos, nacionalistas que siguen aplicando este término, pero de una manera violenta, ¿va? Ustedes, dependiendo sus costumbres, tradiciones, valores, etcétera, en países especialmente islámicos. Los países islámicos son recelosos, especialmente con sus costumbres y tradiciones, y ellos dicen que de alguna manera los países occidentales, digamos, de alguna manera han llevado costumbres y tradiciones que rompen especialmente con las autenticidad, especialmente de estos países, ¿verdad? Entonces les decía yo, las famosas modas, ¿verdad? Nosotros en Guatemala de nacionalistas no tenemos nada, ¿verdad? Ustedes somos un país multicultural, multilingüe, etcétera, multiétnico, y entonces aquí todavía se siguen manejando situaciones de racismo y discriminación por parte de ciertos sectores, ¿verdad? Incluyendo a veces nosotros, ¿verdad? Propiamente como mestizos, ¿verdad? Digamos, en México, que está cercano a ustedes, para México no hay indios, allá son mexicanos. Aquí Costa Rica nos considera ese Guatemala solo, no todos, por supuesto, Guatemala solo indios hay, ¿verdad? Porque también ellos han tenido parte de esa historia cuando estuvimos en el Reino Unido, ¿verdad? Ustedes. Había percepción que toda la gente que utiliza un traje indígena es indio, ¿eh? Pero sabemos que hasta la palabra está mal empleada, el vocablo está mal empleado en toda la historia, en el contexto que se dio. Sirvió únicamente como un común denominador para imponer la opresión en contra de los sectores marginados, ¿verdad? Entonces, la intromisión de ciertos costumbres, tradiciones de otros países es lo que exacerba, irrita especialmente a ciertos sectores en un momento determinado, ¿va? Entonces hay también algunos afanes separatistas, especialmente una autonomía política de grupos nacionales en estados multiculturales y multiétnicos. Estuvo muy marcado especialmente en países como Rusia. Hubo una desintegración, algunos estados se separaron, tenían sus propias costumbres y tradiciones. En España está el País Vasco, también que quiere independizarse, tiene costumbres y tradiciones diferentes. Guatemala no fue la excepción por un momento, a partir de los años de 1840, más o menos, durante el gobierno de Rafael Carrera. Algunos
departamentos, digamos, aquí en Guatemala, quisieron separarse especialmente de la ciudad capital, que era el monopolio económico y político en aquel entonces, y departamentos como Quetzaltenango, Quiché, Sololá, Mazatenango, Totonicapán, buscaron esa independencia y formar su propio estado. Para bien o para mal, de alguna manera no lograron alcanzar este objetivo, porque en aquel entonces Rafael Carrera lo sometió al orden y en el último intento hasta prácticamente fusiló a algunos miembros que te habían, digamos, delegado cierta autoridad con respecto al sexto estado o estado de los Altos. El nacionalismo es ahí un nacionalismo sano, que sería lo bonito, ¿verdad? Consiste en la lealtad de los ciudadanos a los intereses propiamente de la nación o del país, y uno patológico, que es el que fomentaron los fascismos, fruto de la perversión del sentimiento nacional. Este nacionalismo es padre, incluyendo lo que es el expansionismo de carácter territorial, el belicismo, la guerra y otras expresiones de la imposición de la fuerza, de la megalomanía colectiva y de la intolerancia. ¿A ustedes? En Europa se considera como el padre del nacionalismo al filósofo alemán Johann Kötter, si bien el suyo era lo que él buscaba, o sea, lo que el pensamiento y la ideología de él era libre de las siniestras desviaciones que más tarde sufrieron sus ideas. El Kerner rechaza las formas políticas autoritarias. Su nacionalismo le lleva a afirmar que no existe ningún pueblo superior a otro con derecho a imponer sus modos y maneras culturales a los demás, ¿verdad? Qué bonito se escucha, ¿verdad? Desafortunadamente no todos lo entendieron de la misma manera. Personajes, digamos, como Benito Mussolini o Hitler trataron de implementar este tipo de nacionalismo a través de lo que eran las guerras y el expansionismo de carácter territorial, que de alguna manera fue lo que llevó a lo que era la Segunda Guerra Mundial en aquel entonces. Después tenemos lo que va a ser el liberalismo propiamente. Es una filosofía política también que se considera jurídica, que defiende la libertad individual y la igualdad ante la ley y una reducción del poder del Estado. Digamos, representa una corriente muy heterogénea, diversa, y hay muchas formas de liberalismo, pero en general depende de los derechos individuales, como el derecho de la propiedad, la libertad de asociación, la libertad religiosa o la libertad de expresión en aquel entonces. El liberalismo trató de afrontar el gran reto histórico de crear una sociedad pluralista, armoniosa y estable, ¿va ustedes? Sin embargo, nosotros vivimos bajo ciertos lineamientos, digamos, en aquel entonces, que de alguna manera se impusieron, pero siguió existiendo la desigualdad de carácter económico, de carácter laboral. Ellos implementaban la no intromisión, especialmente del Estado, en los asuntos eminentemente de carácter económico. El liberalismo impuso severas restricciones al poder político, al que consideró como el enemigo número uno de la libertad individual, o sea, especialmente a lo que era el Estado en aquel entonces. Nunca se planteó la cuestión de la riqueza como sustento de la libertad individual, ni la distribución del ingreso como infraestructura de la democracia. El liberalismo social defiende la no intromisión del Estado o de los colectivos en la conducta privada de los ciudadanos y en sus relaciones sociales, existiendo plena libertad de expresión y religiosa. Entonces, se puede manifestar lo que se quiere en este tipo de contexto de carácter liberal o de carácter religioso, pero ambos van muy unidos, especialmente para satisfacer los intereses de la implementación de lo que era el liberalismo en aquel entonces. El liberalismo, de alguna manera,
trata desde sus primeras fundaciones. Los seres humanos son racionales, poseen derechos individuales inviolables, entre ellos el derecho a configurar su propia esfera, digamos, privada, a ustedes individual, derechos de propiedad y de alguna manera la búsqueda de la felicidad, pero nunca aclararon el sentido de la pobreza que se manifestaba en aquel entonces. Y el gobierno, por lo tanto, la autoridad debe resultar del consentimiento de las personas libres a la hora de una votación, ¿va? Debiendo regular la vida pública sin interferir en la esfera privada, especialmente del intercambio comercial entre los individuos. Y decía también que el Estado de Derecho obliga a gobernantes y gobernados a respetar las reglas, impidiendo el ejercicio arbitrario de lo que es el poder. Decía, defendiendo especialmente la no intromisión del Estado en las relaciones de carácter mercantil o comerciales, impulsando una reducción de impuestos a su mínima expresión y eliminando cualquier regulación sobre lo que es el comercio y lo que va a ser la producción. Para ello, digamos, como tipo de conclusión, hay un cambio especialmente social que de alguna manera garantizó el poder de la burguesía y la instauración o la implementación de un orden clásico basado en la riqueza y no en los privilegios. Ese dominio se sustentó inicialmente en el ejercicio del sufragio a través del censo, pero este quedó superado a raíz de las revoluciones de 1848 y fue sustituido por otro más amplio de carácter universal. La plasmación práctica de esta ideología se consiguió única y exclusivamente a través de oleadas revolucionarias que jalonaron la primera mitad del siglo XIX, 1820, 1830 y 1848. En un momento determinado va a romper especialmente con ciertos sectores, especialmente de carácter religioso, a ustedes, y de alguna manera la libre expresión se empezó a censurar en aquel entonces. En Guatemala va a hacer su ingreso directamente al Estado de Guatemala a partir de 1831 con la llegada al poder del doctor Mariano Gálvez. El régimen político liberal que se impone en aquel entonces va a afectar enormemente a la institución religiosa en Guatemala, o sea, los católicos, la Iglesia Católica. Todos los privilegios de la Iglesia que tenía en aquel entonces, las famosas actividades que se celebraban, efectivamente casi desaparecieron todas, solo dejaron las principales 2 o 3 días de Semana Santa, 1 de noviembre, 24 y todas las demás festividades que incluso hoy ya se celebran, ¿no? Porque hoy les agregaron unas más, desaparecieron. Se confiscaron todos los bienes de la iglesia. La iglesia en aquel entonces, de 1831, tenía las tierras más apetecibles, de las tierras más apetecibles para la siembra, también fueron confiscadas. Y muchos religiosos fueron expulsados del territorio nacional, ¿verdad? Entonces se rompe esa unión de la iglesia, especialmente con los gobiernos. Hay un divorcio, ¿va ustedes? Pero las dinámicas siguen cambiando, ¿va ustedes? Y tarde o temprano como que se vuelven a reencontrar. Tal vez si ustedes en algún momento de su vida, en estos momentos, posiblemente lo hayan podido percibir. Los gobernantes de nuestro país, Guatemala, por supuesto, a ustedes, todos los presidentes que hemos tenido, siempre en las reuniones o actividades propias del Estado, aparecen los diferentes sectores religiosos, tanto católicos como evangélicos. Casi a ningún gobernante le interesa, digamos, que entrar en conflicto especialmente con la iglesia. Estoy hablando a partir de 1985, cuando ya se abrió un proceso más de carácter democratizador para ustedes.
Y ya con la firma de los acuerdos de paz, pues ya se implementan mucho más este tipo de relación. Durante el conflicto armado interno, pues propiamente casi solo la Iglesia Católica fue la que intervino de alguna manera en tratar de denunciar los hechos o violaciones de los derechos, especialmente en contra de los diferentes sectores que se vieron afectados, tanto campesinos, estudiantes, obreros, etcétera. Entonces, aquí de alguna manera, pues también el liberalismo es una ideología y cada quien o cada personaje que llega al poder lo va aplicando a su manera a ustedes. Digamos, sin ir muy lejos, ¿verdad? Miren, hay un denominador en común, ¿verdad? Ustedes todos han sido corruptos, ni siquiera casi, ¿verdad? Todos han sido corruptos, solo que utilizan diferentes mecanismos. Se profesionalizan en la corrupción, ¿verdad? Ustedes. Lo que sí nunca ha cambiado es especialmente lo que es el Congreso. No vayan a creer que estos congresos que hay ahorita han sido desde la firma de los acuerdos de paz. Mire, no hay congreso que no haya sido criticado y censurado, especialmente por su actuar, ¿verdad? Únicamente buscan. Después tenemos lo que es el fundamentalismo, ustedes. Es una interpretación integrista de los textos religiosos, ¿verdad? Del Islam y su aplicación especialmente a una determinada realidad política o social. Constituye una peligrosa mezcla de fanatismo religioso con exaltación política. El fundamentalismo profesa un odio feroz contra Occidente y contra todo lo que significa la cultura de carácter occidental, ¿verdad ustedes? Aquí incluso han habido, creo que como 2 casos nada más, de personajes que se atrevieron a criticar especialmente lo que era la religión católica o el Corán, haciendo burla especialmente de este tipo de ideología. Y ustedes saben que los islámicos, para actuar, digamos, protegiendo especialmente su religión, costumbres y tradiciones, prácticamente utilizan la violencia, ¿va ustedes? Y mataron dos personajes, creo que uno en inglés y un francés, por burlarse especialmente del Corán, ¿verdad ustedes? El fundamentalismo religioso, su aplicación es literal de la doctrina contenida en sus libros sagrados, tanto en la vida pública como en la privada, y no admite, digamos, interpretaciones contextuales, actualizaciones o perspectivas modernas de interpretación, ¿verdad? Entonces, esto es especialmente con lo que se da en el fundamentalismo. Está muy lejos en algunos casos se le considera que está muy lejos de ser una doctrina, pero la verdad que no es así, ¿verdad? Aunque siempre ha tenido enorme influencia sobre las ideas políticas de la comunidad, particularmente en los países árabes. Generalmente ha sido un religioso el que más adelante se ha encargado de este tipo de dirigir especialmente estos países. El fundamentalismo es un fenómeno eminentemente religioso, por extensión y analogía se llama fundamentalista o integrista, en sentido amplio, a los fanáticos de cualquier ideología política o teoría de carácter económico. El fundamentalismo islámico, pues, es un movimiento político religioso que promueve la aplicación, digamos, estricta de la doctrina del Corán en todos los aspectos de la vida, tanto pública como privada. Como tal, digamos, tiene como propósito implantar las leyes del Islam en todos los ámbitos de la sociedad, digamos, tanto a nivel civil como penal. Como consecuencia, digamos, de este tipo de fundamentalismo, es que se recuerdan que se dio la Guerra Santa, cruzada histórica del Islam por extenderse a todo el mundo y de su óptica recuperar la parte del mundo del occidente corrompido a ustedes en aquel entonces, ¿verdad? Entonces,
esto de alguna manera, incluso hablando hoy precisamente del Día de la Mujer, digamos, los fundamentalismos de carácter religioso, especialmente árabes, ¿va? Ustedes tienen una marcada discriminación en contra de la mujer, ¿va? En algunos casos, algunas mujeres no pueden salir solas a la calle, tienen que ir acompañadas por un pariente. Generalmente se les obliga a estar en su casa. Usan especialmente aquel traje con famoso velo a ustedes. Si alguna mujer, digamos, comete algún tipo de adulterio, no hay cuestiones de civil o penal, va, ustedes prácticamente la apedrean hasta que fallece, va, usted. Entonces, ellos se basan especialmente en la implementación del Corán en toda la vida política y religiosa, ¿va? No hay ninguna actividad, todo lo que miran en contra de sus creencias, de alguna manera lo que buscan es proteger sus costumbres y tradiciones a cualquier precio, ¿va? Incluyendo los atentados terroristas que se dan, especialmente donde son lugares donde los visitan especialmente extranjeros, ¿va? O incluso para amedrentar a países como Estados Unidos. Ustedes se recuerdan aquella situación que se dio el 11 de septiembre en que algunos aviones pues fueron desviados y de alguna manera pues hicieron impacto en ciertos edificios de Estados Unidos, cobrando gran cantidad de muertos, con tal de defender especialmente sus creencias. De alguna manera actúan de esta manera significativamente. Después tenemos lo que es el capitalismo también. Es un sistema económico que de alguna manera sustituyó lo que es el feudalismo. El capitalismo originario se montó sobre la primera revolución industrial, pero su desarrollo posterior fue impulsado por la segunda revolución de carácter industrial. El rasgo más importante del sistema capitalista es la propiedad privada del capital y de los medios de producción, manejado por trabajadores y asalariados. Digamos, Adam Smith, que era uno de los propulsores de esta teoría, fue el primero, digamos, en describir principios económicos básicos que definen el capitalismo. Digamos, Smith trató de demostrar que era posible buscar la ganancia personal de forma que no solo se pudiera alcanzar el objetivo individual, sino también la mejora de lo que va a ser la sociedad. El capitalismo, digamos, sostiene que las leyes del mercado, que son leyes naturales porque no las formula el Estado, la libre competencia, el apetito de lucro, la iniciativa privada, la libertad de emprender, la acumulación para ampliar la producción de bienes, debe dejárseles operar libremente porque ellas tienen la capacidad de regular automáticamente la marcha de la economía y encontrar los convenientes equilibrios. Los medios de producción dentro de las características son la propiedad privada. En este contexto, digamos, el capital se refiere a lo que son los edificios, las maquinarias y otras herramientas utilizadas para producir bienes y servicios destinados al consumo, ¿no? Hay una segunda característica que se da en este contexto, que también es la actividad económica aparece organizada y coordinada por la relación que se da entre compradores y vendedores, ¿no?, que se produce en los mercados. Y digamos, hay otra que son los propietarios de la tierra y el capital, como los trabajadores, son libres y buscan maximizar su bienestar, por lo que intentan sacar el mayor partido posible de sus recursos y del trabajo que utilizan para producir. Los consumidores pueden gastar como y cuando quieran sus ingresos para obtener la mayor satisfacción de carácter posible, ¿verdad? En este principio, digamos, se denomina la soberanía del consumidor. Refleja que en un sistema capitalista los productores se verán obligados, debido a la competencia, a utilizar sus recursos de forma que puedan satisfacer la demanda de los consumidores, el interés personal, búsqueda de beneficios que lleva a seguir este tipo de estrategia. Y digamos, podríamos mencionar una cuarta característica, ¿va?, que es
bajo el sistema capitalista, el control del sector privado por parte del sector público debe ser mínimo. Se considera que si existe competencia, la actividad económica se controlará a sí misma. Y digamos, propiamente el Estado o el gobierno, para ello solo se hace necesaria gestionar la defensa nacional, hacer respetar la propiedad privada y garantizar el cumplimiento de los contratos, pero únicamente de beneficio, especialmente para esos sectores que tienen los medios de producción, ¿verdad? Pero para aquellos sectores, digamos, el proletariado, el obrero, aquí lo que implementan especialmente es la fuerza a ustedes cuando se rebelan o cuando no están de acuerdo, especialmente con la elaboración especialmente de los contratos. Entonces, como ustedes pueden observar, cada ideología que se implementa, especialmente cada sector, lo que busca es garantizar propiamente su beneficio a ustedes. No están buscando el beneficio de carácter colectivo, que hablen especialmente de beneficio de carácter comunitario, nada de eso, sino que únicamente los grandes sectores son los que se benefician especialmente de este tipo de actividad. Después tenemos más o menos lo que es el surgimiento del socialismo, palabra acuñada por Pierre Leroux, seguidor de la idea de San Simón, en oposición al individualismo. Hay una tendencia dogmática muy propia de la extrema derecha y de extrema izquierda a negar la existencia de varios socialismos. Para ello, la palabra socialismo designa una sola cosa, el marxismo, ¿va? Esta es una ideología política que designa, digamos, aquellas teorías y acciones políticas que defienden en principio un sistema económico político basado en la propiedad o posesión democrática de los sistemas de producción, su control administrativo por parte de los mismos productores o trabajadores y del control, digamos, democrático de las estructuras políticas y civiles por parte de los ciudadanos, en muchas ocasiones a través de los métodos de la propiedad colectiva o de la propiedad estatal. Lo que buscan especialmente es romper, digamos, ese poder que tienen, digamos, la burguesía, que son los dueños especialmente de los medios de producción, y que estos de alguna manera o pasen al Estado o pasen especialmente a los trabajadores. Esta ideología pretendía, digamos, instaurar una sociedad carente de clases sociales, es decir, que no hubiera diferencia de clases y que la gente fuera igual a los demás ante la sociedad. Sin embargo, digamos, con el correr de los años, esa intención se ha ido modificando para centrarse más que todo en reformas de carácter social. Debido a esto, digamos, el socialismo puede adoptar, digamos, muchas definiciones dependiendo del contexto en que se encuentre. La característica común de todas las ideologías socialistas, en todo caso, es la disconformidad con el régimen social injusto, la vocación de cambiarlo, la emancipación de la fuerza de trabajo humano, de su condición de mercancía, la responsabilidad social de la propiedad, la solidaridad y promoción de métodos de equitativa distribución, especialmente de lo que son los ingresos. Una sociedad más justa, ¿va ustedes? Y en el que la riqueza estuviera distribuida de una mejor manera, ¿va? Porque como nosotros sabemos, la riqueza actualmente se concentra en pocas manos, ¿va? Entonces, cuando se ven afectados los intereses de los grupos dominantes, de alguna manera se critica o se censura especialmente a estos sectores. Le decía, el romper con el capitalismo, de alguna manera, en Guatemala ha cobrado, ya ustedes, a través de lo que es la revolución del 44,
grandes fracasos. Por eso se menciona que de alguna manera Guatemala está como está, por el hecho de posiblemente no haber concluido el proceso revolucionario y que las personas que en aquel entonces dirigían las naciones pudieran seguir dirigiendo con esta misma política de una mejor distribución de la riqueza en el país, ¿verdad? Entonces se tuvo que buscar ciertas alternativas con respecto a buscar elementos que condujeran especialmente al golpe de Estado que se le dio a Jacobo Arbenz en aquel entonces y a desprestigiar todo el proceso de carácter revolucionario. Hasta la fecha no ha habido una ideología que pueda, y eso no es nada de extrañar para ustedes. No hay país en el mundo ni ideología perfecta para ustedes, porque siempre van a haber diferencias, sectores como seres humanos somos muy defectuosos y estamos acostumbrados a actuar como sobrevivientes, una libre competencia. No vivimos en una solidaridad a ustedes. Y cuando se han vivido bajo regímenes socialistas o comunistas, hay que implementar lo que es la fuerza para mantener ese orden con aquellas personas que de alguna manera no se sienten, digamos, satisfechas de vivir en un estado de esta naturaleza. El marxismo, digamos, socialista es formulada por Carlos Marx y Federico Engels. Es sin duda una ideología sólidamente estructurada, que era llamado por eso socialismo científico. El marxismo surge con la intención de ser la ideología de una clase social insurgente que va a ser el proletariado. Cabe distinguir tres aspectos en la doctrina, especialmente de Marx. El aspecto filosófico, que es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, y el aspecto económico, que es el análisis de las relaciones de producción. El materialismo dialéctico, digamos, fundado en la doctrina de Hegel, el marxismo sostiene que el mundo material que nos rodea y del cual formamos parte constituye la realidad primaria de la que dependen todas las demás cosas, incluidos el pensamiento humano, que no puede existir sin la materia. La materia tiene vida propia y se rige por sus propias leyes. De la unión de la filosofía materialista con la dialéctica resulta el materialismo dialéctico, que es una postura filosófica que concibe el mundo en movimiento, en un fluir interminable, en un permanente ser y dejar de ser, en un devenir de lo que son las relaciones, especialmente de la sociedad. Nosotros siempre vamos o estamos viviendo bajo un sistema económico, político y cultural diferente, constante. Los seres humanos cambian constante y permanentemente. Lo podemos observar tal vez un poquito polarizado en el sentido de poder ver en los actuales momentos cómo ha ido evolucionando el pensamiento de la persona. Ustedes miran todos los días y las tecnologías, incluyendo lo que son los aparatos de telefonía celular para ustedes, cada año hay una implementación de 1 a 2 nuevas novedades. No sé hasta dónde va a llegar esta cosa porque es el que aparece el 13, 14, etc. Eso quiere decir que hay un proceso evolutivo en la mente de la persona. Y este proceso o estas formas de tecnología también cambian, especialmente a los sectores sociales de la población. Casi en Guatemala hay algunos lugares en que la gente no tiene teléfono. No tiene teléfono, muy sencillo, porque sus condiciones económicas son diferentes o porque no hay, digamos, un alcance especialmente para las antenas que colocan. Pero casi todos, por lo menos la mayoría en la ciudad capital o en las cabeceras departamentales, la mayoría de niños, incluyendo gente muy sencilla, ¿va ustedes? Ahí anda con su teléfono porque es un mecanismo a veces necesario para poderse comunicar, ¿verdad? Después tenemos
decían los marxistas, se sostenían que digamos que la religión es el opio de los pueblos. El opio es aquella cosa que es una droga que se fuma y que pone a la gente súper tranquila, ¿va? O lo adormece. ¿Va? Ellos decían, los marxistas, que la religión hacía adormecía especialmente al pueblo en sus homilías. ¿Va? No había que en aquellos tiempos, ¿va? No ahorita, no había que levantarse contra el poder, especialmente de los gobernantes. Había que ser sumiso y que de alguna manera todas las acciones buenas en el cielo iban a ser recompensadas. ¿Va? Entonces, la iglesia, se recordarán, tuvo un papel muy preponderante en algunas épocas históricas porque jugó un papel importantísimo, especialmente no solo económico, sino políticamente. ¿Va? Económicamente, porque de alguna manera durante la época feudal incluso era prestamista. ¿Va? Y en algunos otros casos, algunos gobernantes han prestado a la iglesia para poder sostener su gobierno. ¿Va? Entonces, la religión también ha sido importante. El materialismo histórico pues resulta de la aplicación de las leyes del materialismo dialéctico al análisis de la sociedad y de la historia. La tesis central del materialismo histórico es el modo de producción de los bienes económicos determina la manera de ser de una sociedad. Para el materialismo histórico, los 4 periodos de desarrollo de la humanidad son el periodo colectivista, propiedad general, ¿verdad? No había todavía propiedad privada. De alguna manera se trabajaba para el colectivo, todo lo que se producía, había intercambio. Y en la medida que poco a poco se fueron desarrollando las actividades, empezó a aparecer los excedentes. Y aquí va a aparecer pues lo que es el Estado, la esclavitud, el periodo feudalista y el periodo capitalista, pendiente de lo que era la situación de carácter socialista, ¿va? Para el materialismo histórico resulta evidente que a cada modo de producir es intercambiar los bienes económicos. Es decir, a cada régimen de relaciones de producción corresponde forzosamente una peculiar forma de pensamiento humano y de vida social, ¿verdad? Entonces, todos los procesos de carácter económico y las ideologías, la situación más importante es lo económico, ¿va? Ustedes. Es el modo de cómo poder generar mayor riqueza, tanto individual como los diferentes grupos que tienen a veces el control, especialmente de los diferentes estados en el mundo. ¿Va? Entonces, como ustedes podrán observar, no hay tantas diferencias con respecto a qué país se puede desarrollar más. Nosotros vivimos en un ambiente capitalista, ¿va? Ustedes. Algunos tenemos la fortuna de no vivir en condiciones tan precarias, aunque hay una libertad de expresión. En Guatemala, pues, usted dice lo que quiere y no hay ningún problema. Pero ustedes han podido observar que independientemente cada individuo aplica diferente tipo de interpretación al sistema económico de carácter diferente. Pero siempre van a ser los grupos más poderosos los que se van a ver beneficiados en cualquier sistema que estamos. Se habla mucho del sistema socialista y comunista, en algunos grupos antes que era la solución para los países, etcétera, ¿va? Pero la verdad que tampoco ha sido la solución. En países socialistas más de algún desarrollo han tenido, pero igualdad de condiciones tampoco sigue existiendo porque se establecen, digamos, gobiernos de carácter dictatorial, como en el caso de Nicaragua o incluso de Venezuela. Venezuela no estuviera tan afectada económicamente si no es que existe un embargo económico por parte de los Estados Unidos. Creo que uno de los países que más logró establecer un tipo de socialismo es Cuba. Cuba, a pesar de que es una isla pequeña a la par de nosotros, para ustedes, su desarrollo intelectual o científico, lo que ustedes quieran, es mucho más fuerte que en Guatemala. Ahí hay gente, obviamente, que se quiere ir para los Estados Unidos porque quiere ver otra forma de vida, ¿no? Pero antes Cuba era terrible, ¿no? Ustedes, Cuba
en la época en que dominaban los norteamericanos, era únicamente como huelga de carácter económico, explotación de la caña de azúcar y una prostitución terrible. Ahí va ustedes. Todo eso ha ido mejorando, especialmente el Estado, proporcionándole, si no a todos, a la mayoría, la oportunidad de poder estudiar en diferentes tipos en la universidad de carácter estatal. Hay un partido único también, ¿verdad?, que es otro de los que se da. Así que solamente por el día de hoy, patojos, y si Dios quiere, los miro el día, si Dios quiere, los miro el día miércoles. Y por favor, para los que están pendientes de examen extemporáneo, el día lunes. Perdón. Así que tengan muy buen día para todos, muchas bendiciones, y a las mujeres les vuelvo a redundar mis sinceros reconocimientos. Un abrazo. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Dios le bendiga. Gracias, licenciado.